Amén. Bien, vamos a estudiar hoy. Continuamos con estos estudios de las parábolas de Jesús. Y rápidamente nos vamos a ir al libro de Lucas, capítulo 11. ¿Quién se acuerda qué son las parábolas? ¿Alguien se acuerda? Muchas veces pensamos que una parábola es que diga el título ahí arriba, parábola de. Sin embargo, hoy lo vamos a ver de una manera que el Señor mismo usaba parábolas para enseñar, ya dijimos, de lo natural a lo espiritual. Y nos vamos a basar en el verso 5. Amén. Si bien no hay una parábola tal, un título como tal, algunos toman este pasaje y le dan un nombre como la parábola del amigo inoportuno, pero bien no lo dice así la palabra, sino que es una parábola dentro de una enseñanza que el Señor quiere aclarar. Y aquí lo aclara en un contexto de la oración que enseña nuestro Señor Jesús cuando le preguntaban los discípulos, enséñanos a orar, así como Juan el Bautista les enseñaba a sus discípulos. Y el Señor utiliza una parábola, que es una historia, ¿amén? O algo que representa o va aplicando o va argumentando todo lo que el Señor lo dijo. Pero leamos primero, antes de continuar. Verso 5, yo lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. Dice así la palabra de Dios. Luego utilizó la siguiente historia para enseñarles más acerca de la oración. El Señor usaba parábolas. Supongan que uno de ustedes va a la casa de un amigo a medianoche para pedirle que le preste 3 panes. Le dices, acaba de llegar de visita un amigo mío y no tengo nada para darle de comer. Supongan que ese amigo grita desde el dormitorio, no me molestes, la puerta ya está cerrada y mi familia y yo estamos acostados, no puedo ayudarte. Les digo que aunque no lo haga por amistad, si sigues tocando a la puerta el tiempo suficiente, él se levantará y te dará lo que necesitas debido a tu audaz insistencia. Así que les digo, sigan pidiendo y recibirán lo que piden. Sigan buscando y encontrarán. Sigan llamando y la puerta se les abrirá. Pues todo el que pide, recibe. Todo el que busca, encuentra. Y a todo el que llama, se le abrirá la puerta. Ustedes, los que son padres, si sus hijos les piden un pescado, ¿les dan una serpiente en su lugar? ¿O si les piden un huevo, les dan un escorpión? Claro que no. Así que si ustedes, gente pecadora, saben dar buenos regalos a sus hijos, ¿cuánto más su Padre Celestial dará el Espíritu Santo a quienes lo pidan? ¿Cuántos dicen amén? Oremos. Gracias, Dios, por este tiempo. En tu nombre, Señor amado, nos encomendamos a ti, encomendamos este estudio también en tus manos. Que sea tu Espíritu, mi Dios, quien nos guíe, Señor, y nos lleve a toda verdad. Ayúdanos, te pedimos, Señor, y que este tiempo salgamos, Señor amado, edificados al escuchar este mensaje, Señor. Tú hagas la obra en nosotros y podamos vivir, Señor, tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Entonces, hemos leído ya desde el verso 5 al verso 13. Amén. Vamos a continuar un poquito. Entonces, para recapitular o para refrescar, dijimos que una parábola es una enseñanza para ilustrar algo espiritual, de lo conocido a lo desconocido. Amén. Eso para que no se olviden, eso también para que lo pueda hacer un refresh para que las próximas lo puedan tomar en cuenta. Amén. Y les animo a que puedan estudiar estas parábolas. Amén. Porque hay enseñanza espirituales que el Señor Jesucristo da usando algo conocido para enseñar algo desconocido. Amén. En este caso, vamos a ir reforzando estos pasajes. Ahora sí, ahora bien, las parábolas de Jesús, dijimos, fueron instrumentos para proclamar el reino. Esa es la esencia prácticamente de su mensaje. Las parábolas se han descrito como una historia terrenal con significado celestial. En esta historia que acabamos de ver, que algunos lo llaman la parábola del amigo inoportuno, si bien vemos, ¿verdad?, a actores, vamos a llamarlo así, o a personajes que a uno denota a alguien que está pidiendo, pero aquel que está como anfitrión, alguien reacio, alguien que no quiere atender. Pero vemos acá que el Señor dice, sigan tocando, sigan pidiendo. Y aún cuando dice, no lo haga por amistad ese amigo que quiere que le presten 3 panes,
si no es su amigo, aunque por molestia, es decir, que sigues tocando, igual te abrirá la puerta. Pero no nos confundamos que Dios no es reacio, amén, sino es dadivoso, misericordioso. Pero ahí vamos a enfatizar a qué se refiere esta parábola. Amén, continuemos. Entonces, bueno, por el Espíritu lo puso así, una parábola a persistir. Que si bien no hay un nombre específico de esta parábola, como ya les digo, algunos lo nombran de algún modo, pero es una parábola que enseña a persistir ¿en qué? En la oración. ¿Ok? Sigamos. Y aquí vamos a ver algo bien interesante, el que lucha y persiste con Dios. ¿Te acuerdas cuando Jacob en Peniel, lo vamos a ver quizá al final, dice que luchó dice ahí, contra el ángel de Jehová? Es decir, en ese sentido estaba Cristo ahí, ¿no? Una cristofanía, amén, preencarnado el Señor. Ahí lucha con Jacob y dice, le descoyuntura ahí la cadera. Y desde entonces fue una marca que quedó de esa manera Jacob, para entender que ahí luchó con el Señor. Y que le dijo ahí el ángel de Jehová, ya no te llamarás Jacob, ya no te llamarás engañador, ahora serás Israel, el que lucha con Dios. Pero ahí tenemos que interpretar bien, no es alguien que pelea, nadie puede pelear con Dios, sino alguien que persiste en alguien que está pidiendo a Dios, bendíceme, ¿ok? Pero vamos a ir viendo también acá, la oración no se usa solamente para pedir para nuestros deleites. El Señor no dice que está mal pedir ni desear, el Señor lo da porque como Padre da buenas dádivas y buenas cosas, como dice Mateo 7 en el Evangelio paralelo, da buenas cosas a sus hijos. En Lucas lo refiere al Espíritu Santo. Pero si nosotros no recibimos, dice también el apóstol Juan, no lo recibimos, ¿por qué? Porque pedimos mal, lo dice Santiago también. ¿Por qué? Porque pedimos para nuestros fines egoístas. Amén. Amén. Continuemos. Entonces, bueno, no se nota muy bien la imagen, pero he querido utilizar una imagen de un contexto de ese entonces, como aquel amigo está tocando la puerta. Amén. Entonces lo hemos llamado la parábola de Lucas 11. ¿Ok? Pero el mensaje es que nos llama a persistir. Amén. Digamos, hay un título más ahí. Una historia para enseñar más acerca de la oración. Así lo denota la Nueva Traducción Viviente. Una historia que cuenta el Señor para enseñar acerca de la oración. Ustedes conocen bien la oración, ¿verdad? El Señor Jesús les enseña y le dice, cuando ustedes oren, no oren como los hipócritas. Es decir, que oran para ser vistos. Pero ahí también vamos a ir viendo que denota dos situaciones el Señor. Uno, que no oremos para ser vistos, o también dice ahí para ayunar, para solamente querer estar en las primeras filas, no, sino que oremos de esta manera: Padre nuestro que estás en los cielos. Y ahorita vamos a ir viendo, no vamos a enfatizar obviamente la oración porque en algún momento lo hemos hecho, pero sí vamos a ir viendo algunos puntos. Y después el Señor también dice en Mateo 6, si no me equivoco, que no usen también vanas repeticiones como los gentiles, como aquellos que no conocen a Dios, como los paganos, habla la palabra. Es decir, ¿por qué? Porque en ese contexto había dioses griegos, etcétera, que ellos usaban vanas repeticiones porque decían, bueno, algún momento nos escuchará a nuestros dioses. Eran vanas repeticiones. Y esta oración que enseñó el Señor Jesús, muchas veces uno lo ha aprendido o uno ha enseñado para solamente repetirlo, o solo rezar, que rezar es repetir, pero no una relación de intimidad. Y quiero que te enfoques a ese momento de encuentro de Jacob con el ángel de Jehová. Que Jacob no lo soltó, le dijo, no te suelto hasta que me bendigas. Por eso que le cambió el nombre a Israel, que es el que persiste con Dios, es el que lucha y persiste con Dios. Amén, es decir, aquel que quiere ser escuchado, aquel que tiene intimidad. Amén. Pero bueno, digamos, entonces la parábola que acabamos de leer, Lucas 11:5 en adelante, presenta a un anfitrión reacio y a un visitante persistente. El visitante pedía panes porque su amigo había llegado de un viaje, pero al principio el anfitrión se niega a darle nada. Luego vemos que ante la persistencia del que pedía, no por amistad, el anfitrión accede. Ahora ese término, por ejemplo, cuando vemos en la Reina Valera, dice por su importunidad. Y en esta traducción viviente dice aquel que insiste. Si insistes, dice ahí, aunque no sea tu amigo, dice, te abrirá, porque igual sigues insistiendo. Y en la Reina Valera habla esta palabra importunidad,
que en griego es anaidea, que habla de insolencia, un descaro, es decir, que connota esencialmente la idea de una persistencia molesta, insistencia. Y el Señor nos dará la gracia más adelante en Lucas 18, y te animo, amén, que sea una tarea para que vayamos estudiando esta parábola de aquella viuda y el juez injusto. Dice que aquella viuda insistía. Y aquel juez, ¿qué decía? Ay, hasta que no me canse esta vieja, porque así textualmente es la idea, le haré justicia, ¿no? Alguien que insiste, ¿ok? Con todo respeto, pero esa es la idea de aquella parábola. Muy bien, entonces Jesús promete y prometió que Dios dará buenas dádivas. En este caso de Lucas 11 habla del Espíritu Santo a aquellos que se lo pidan sin vergüenza y con osadía. Es decir, cuando nosotros, y aquí el contexto, la idea es, cuando tú te acercas a Dios, te acercas porque eres hijo y te estás acercando ante el Padre. Amén. Y en ningún momento nosotros tenemos que usar vanas repeticiones o palabras muy rebuscadas o muy difíciles, porque cuando tienes ahí a tu lado tu padre o a tu madre, es decir, es una relación de comunión, una relación de intimidad. No solamente tienes a tu papá para pedirle cosas, ¿verdad? Bueno, no levantemos la mano, sino que estás ahí con tu papá o con tu mamá, ¿para qué? Para estar en comunión, intimidad, ¿sí o no? Amén. Están durmiendo, digamos. En este contexto, entonces, la intención de Lucas es que sus lectores se concentren más en la respuesta del creyente que en la de Dios, porque sabemos que Dios siempre responde. ¿Cuántos dicen amén? Dios siempre va a responder, amén. Aquí está centrándose Lucas en nosotros, cómo debemos acercarnos a Dios y cómo debemos insistir. Entonces, los creyentes deben amar a Dios por encima de todo y al prójimo, y tienen que ser osados en la oración. Dios responde las oraciones de sus hijos, digamos. Amén. Entonces, esa palabra importunidad, que también habla esta traducción, es persistencia. Y al hacer peticiones a Dios, entonces los discípulos deben imitar esta audacia sin avergonzarse, ¿no? Y a diferencia del vecino, en ese relato dijimos, Dios es generoso y dadivoso. Amén. Si vemos el libro de Santiago, cuando dice, si alguien tiene falta de sabiduría, pídala y Dios le dará, dice ahí, sin reproche. Amén. Acuérdate de Salomón, que pidió sabiduría antes de riquezas y Dios le dio sabiduría. Y a nosotros nos puede dar también sabiduría. De la misma manera, Dios no hace acepción de personas si le pedimos. Pero la pregunta es si nos atrevemos a pedirle, o si estamos pidiendo, Señor, dame sabiduría para esto, tomar esta decisión, qué debo hacer y todo ello, o no lo estamos haciendo, digamos. Entonces, dice ahí, ¿no? Y denota esta parábola, pidan y se os darán, buscad y se les abrirá, ¿sí? También dice Jeremías 33:3, que dice, clama a mí. Wow, hoy día como que no han venido, ya no está haciendo frío. Muy bien, entonces clama a mí, yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Si uno busca, uno clama. Es decir, que esta parábola está enseñando el Señor para tener una intimidad, una cercanía con Dios. Que no solamente cumplamos con Dios con los deberes que debemos cumplir y que solo oramos matiné, tarde y noche, no, sino que en todo el tiempo podamos estar orando, velando. Había una vez una niña, estaba sentada en la mesa con sus padres y bueno, sus padres le dicen, muy bien, tienes que orar, le dice a su hija. Y la hija cierra un ojo y abre el otro y empieza a orar. Y sus padres le dicen, ¿qué está pasando? ¿Por qué estás orando de esa manera? Es que la Biblia dice orad y velad, ¿no ven? Entonces, orar no solamente es cerrar los ojos, amén. En todo momento podemos estar orando, alabando, amén. Amén, ya estamos despertando. Creo que no es necesario que contar, ¿no? Eso es para que despierten, ¿no? Muy bien. Entonces, ahí está la tarea en Lucas 18 para que lo puedan ver, de que todo aquel que pide, recibe. Y Dios proporciona cosas buenas a los discípulos humildes que dependen de Él, y aquellos que insisten, que perseveran. Por eso Gálatas 6:9 dice, me corrigen, dice que nosotros sigamos haciendo el bien, amén, porque a su tiempo, amén, si no, amén, amén, si no desmayamos, que sigamos insistiendo, sigamos persistiendo en
en la escritura también Pablo hace mención a Timoteo, persiste en lo que has aprendido, persiste. Muchas veces se repite esta palabra persistir, que habla de mantente fiel, sigue insistiendo, amén. Porque si eres hijo, tienes un padre y el padre es responsable, amén, Dios. Entonces vosotros siendo malos, está diciendo acá también esta parábola, pero dice ahí comparados con Dios, es decir, esa es la idea. Ustedes siendo pecadores, ustedes siendo malos, saben dar buenas cosas a sus hijos. Si su hijo le pide pan, no le vas a dar una serpiente, ¿verdad? Por eso el Señor está diciendo cómo el cuidado que tiene Dios como padre para con sus hijos. Entonces ahí está comparándonos, no, vosotros siendo malos, comparados con Dios, quien no tiene pecado, y habla del Espíritu Santo, ese buen regalo de la presencia y la guía de Dios para su pueblo. Ahí hay algunos pasajes que lo puedes anotar para que lo puedas leer, amén. Pero quiero leer este pasaje que está en Romanos 8:26. A ver, acompáñame por favor ahí. Acuérdate que dice la palabra que el Espíritu Santo, amén, nos es dado y es quien intercede por nosotros con gemidos indecibles. Es decir, alguien que no tiene al Espíritu Santo, amén, alguien que todavía no ha nacido de nuevo, no puede acercarse a Dios. Puede rezar, puede hacerlo. Puede orar, claro que sí, pero Dios produce en nosotros el querer como el hacer. Cuando tú te acercas a Dios es porque Dios está haciendo esa obra en ti para que te acerques a Él. Amén. Amén. Romanos 8:26 dice, y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues ¿qué hemos de pedir? Como conviene, no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. ¿Alguna vez te ha pasado que cuando estás orando, tú vas con una idea, voy a pedir esto, voy a agradecer por esto otro y voy a orar por aquel hermano, por aquella hermana? Pero de repente el Espíritu Santo te pone en ti una necesidad que tú no la habías pensado. Orar por tal familia, orar por tal nación, orar por tal país, y empiezas a orar y tus 3 minutos que te habías propuesto se convierten en 1 hora. ¿A cuántos les ha pasado? Pasa, ¿verdad? Y empiezas a orar porque es el Espíritu Santo aquí y intercede por nosotros con gemidos indecibles. Digamos. Amén. Entonces en Proverbios 15:29, y ahora sí quiero que me acompañes a Lucas 11 otra vez. Porque cuando el Señor enseña esta parábola, dijimos, está enseñando de lo conocido a lo desconocido. Y está enseñando una historia para que aprendamos más acerca de la oración. Y miren, leamos la oración, que solo está en 4 versículos. Lucas 11:1. Aconteció que estaba Jesús orando en un lugar, y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo, Señor, enséñanos a orar como también Juan enseñó a sus discípulos. Y les dijo, cuando oréis, decid, Padre nuestro, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Puedes leer también Mateo 6, que también ahí está, también esta oración que enseña nuestro Señor Jesucristo. Quizá por factor tiempo no vamos a estudiar a detalle cada paso de cada oración, pero sí un poquito he querido resumir en qué consiste esta oración que el Señor Jesús estaba enseñando a sus discípulos. Primero que en Proverbios 15:29 dice, Jehová está lejos de los impíos, pero Él oye la oración de los justos. Amén. Es decir, aquel que Dios produce en ti ese deseo de orar, amén, y te humillas en la presencia de Dios, Dios escucha. Amén. Todo aquel que se acerca a Dios, Dios no lo echa fuera, porque ha puesto esa humildad de Él mismo en ti para hacerlo. Amén. Pero Dios no va a escuchar a aquel que es soberbio, aquel que es orgulloso y que nunca se acerca a Dios. Por eso que ahí está la parábola del fariseo y el publicano, ¿verdad? Que Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Amén. Bueno, ya lo hemos estudiado. Entonces, esta oración es muy conocida. Y déjame un poquito hacerte ese resumen para que comprendamos el contexto. Es conocida esta oración, pero también muy mal interpretada. Por muchos usando en sentido ritual, formalista, aunque otros sí le dieron el sentido profundo que tiene. Algunos han usado como una oración dominical por la iglesia tradicional, pero lo que Jesús dijo tiene que ver con todo el reino y la vida cristiana. Es decir, esta oración es un modelo, y muchos a veces lo hacen repetitivamente porque no quieren hablar al Padre espontáneamente, sino de forma ritual
y no está mal. Amén. Algunos utilizan esta oración Padre Nuestro y repiten, no está mal, pero no lo hacen, ¿por qué? Porque no quieren expresarse espontáneamente. Y siempre decimos, cuando vas a orar, acércate, tienes un Padre. Y si es Padre, entonces acércate con confianza. No dice el libro de Hebreos, acercaos confiadamente al trono de la gracia. Confiadamente, porque ya Cristo separó, es decir, quitó el velo, quitó la pared intermedia, amén, quitó el pecado y ahora podemos acercarnos a Dios confiadamente. Amén. Por eso, que algunos lo usan repetitivamente, no está mal, pero el objetivo de Jesús es un modelo para que aprendamos cuál debe ser el contenido auténtico, es decir, la devoción que debe estar en una verdadera comunión con Dios. Esa es la intención de esta parábola cuando enseña al Señor acerca de la oración, tener una comunión con Dios, así como Jacob con aquel ángel de Jehová, es decir, persistir, insistir, luchar con Dios. Pero luchar ¿en qué sentido? Luchar en mi relación con Dios. Y ahí vamos a llegar, ese es el mensaje. No podemos nosotros quitar de lado nuestra comunión con Dios por más situaciones difíciles que podamos estar pasando o por todo lo que pueda estar aconteciendo. Mi relación con Dios tiene que afirmarse más. Yo tengo que luchar, tengo que dejar de lado todo lo que me condena, porque el enemigo dice que no hay condenación para los que estamos en Cristo Jesús, no hay ningún pensamiento que debes tú recibir por lo que hayas hecho. Dios nos ha perdonado en Cristo Jesús. Y si nos ha perdonado, pues somos ahora nueva criatura. Amén. No somos, para que despierten un poquito, ¿verdad? ¿Por qué dicen que solo las mujeres estudian arqueología? ¿Sabías por qué? Porque son las únicas que desentierran todo lo que ya está enterrado, ¿no ve? Entonces no debemos ser lo mismo, ¿no ve? Que nosotros como arqueólogos sigamos rebuscando. ¿Ya han despertado? Amén. Muy bien. Sigamos. Esta oración significó mucho entonces para los primeros cristianos, así como los 10 mandamientos para el pueblo de Israel. Todo padre enseñaba a sus hijos el libro de Levítico. Eso es un poco para que podamos conocer historia. Era esencial desde la niñez recitar de memoria y entender el significado. Y es igual útil en el hogar que enseñemos también los mandamientos del Señor, porque ahí habla de la conducta y piedad de Dios. Amén. Y eso se ha enseñado por generaciones. Y obviamente enseñar toda la palabra de Dios. Y si enseñamos los mandamientos de Dios, enseñémoslo en el Espíritu de Cristo. Y así el Señor Jesús nos los enseñó. Amén. Digamos. Entonces los padres enseñaban esta oración de memoria y enseñaban parte por parte. Luego la iglesia popular ya fue usándolo como ritual, agregando pues ahí entre paréntesis, María, llena eres de gracia, y otros ritualismos de la religión popular. Y en este tiempo, no estamos lejos también, hay desviaciones, rituales, legalismos, activismos que ha caído la iglesia. Por eso debemos discernir la vida de oración que tenemos como pueblo de Dios. Y ahí debemos nosotros entrar a examinar nuestro corazón. ¿Cómo estoy acercándome a Dios? El Señor Jesús me ha enseñado un modelo que ahí habla de la vida cristiana, del reino de Dios. Y si tú estudias, solo son 4 versículos, amén, estúdialos y vas a entender cómo el Señor nos muestra la forma de intimidad que debemos tener y cómo orar también. Entonces, toda enseñanza que Cristo dio tenía un propósito. Y en el modelo de oración se enfatiza la comunión verdadera, una devoción genuina, es decir, una comunión de fruto. Dios no quiere que no nos ha creado como máquinas para hacer obras, sino que demos fruto. Amén. Porque la carne siempre va a hacer obras. Amén. Pero el Espíritu prácticamente va a poner en ti fruto. Amén. Y eso es lo que Dios quiere conseguir también con nosotros. Jesús entonces para orar iba al bosque, esto es como para que lo puedas tomar en cuenta, iba al monte de los olivos. En los relatos de Lucas se menciona en varias partes, en cierto lugar, cuando estaba el Señor Jesús orando. Es decir, notemos que Jesucristo igual, de la misma manera, tenía una cercanía ante el Padre, necesitaba esa relación. Y notemos que nosotros mucho más. Es decir, que Jesús tenía lugares de intimidad y esa comunión, esa dependencia al Padre, no vieron eso los discípulos en ningún otro maestro. Por eso que les llamó mucho la atención cómo Jesús oraba, porque ningún otro maestro lo hacía. Jesús fue aquel que nos dio el ejemplo para poder hacerlo, para que nos acerquemos ante el Padre. En el Antiguo Testamento a Dios se lo veía como el gran yo soy, amén, y se lo veía con diferentes nombres, pero en el Nuevo Testamento se lo ve como Padre. Y Jesús lo presentó así, amén. Digamos, ya estamos terminando.
Por ejemplo, en Mateo 6, que lo puedes buscar, ahí también el Señor Jesús menciona y se complementa cada evangelio, nunca se contradice, sino se complementa. Ahí habla de los fariseos que oraban para ser vistos. Y ahí habla de la motivación de estos religiosos, que era mala, solo oraban para ser vistos, daban limosnas también para ser vistos, hacían bien al prójimo, pero el centro siempre era yo y no Dios. Y cuando el centro en lo que hacemos solamente queremos ser vistos nosotros y no Dios, entonces ahí estamos cayendo también en una religiosidad, ¿no? Y ahí el Señor le dice, bueno, ellos ya tienen su recompensa. Bueno, es otro tema. Entonces no solamente era la referencia también con los judíos, la religión, sino hacía referencia a Jesús con los paganos. Es decir, al decir vanas repeticiones, que dice Mateo 6, el concepto de Dios para los paganos era que los dioses eran semejantes a los hombres, tenían pasiones, ocupaciones en su vida divina, de entretenimiento, por eso había las orgías, parrandas, prostitución, nombres de divinidades, en esto, ¿no? En el Olimpo, en la cultura griega y todo ello. Y entonces al ser dioses, entre comillas, ocupados, no atendían a los que oraban. Y por eso la gente oraba con repeticiones, para ver si me escucha. Por eso que cuando Jesús dice, no oren con vanas repeticiones, hacen ese contexto griego. Y a veces nosotros igual oramos por orar, a ver si algún momento me escucha Dios. Y esa no tiene que ser la idea. Dios nos escucha. Si vemos a Agar, la mamá de Ismael, que después de ser echada al desierto, porque ella no, su hijo no era el heredero de la promesa, entonces llora. ¿Y qué hace Dios? Dice que la escucha. Y ahí nombra a Agar el nombre, el Dios que me ve, porque Dios es el que nos ve. Y si el Señor dice Job, ¿quién es? Leíamos, miren, el Espíritu, Salmo 8 al empezar, dice, ¿quién es el hombre para que te fijes en él? Y el Hijo del Hombre para que lo visites. ¿Quién es el hombre? Y Job mismo decía, Señor, ¿quién es el hombre para que lo pruebes cada día? Es decir, que Dios está tan pendiente de tu corazón. Y dice un proverbio, dice, hijo mío, dame tu corazón. Porque el Señor quiere intimidad, quiere relación contigo. Y créame que el Señor cumple los deseos del corazón cuando están alineados a la voluntad de Dios. Amén. Y si vamos a recibir porque pedimos bien. Pero si pedimos algo y todavía no tienes una respuesta, primero examina cuál es la intención de esa oración y examina que también si esa oración está en la voluntad de Dios, el Señor todavía está preparando el terreno para que lo puedas recibir. Amén. Entonces, digamos, el concepto que tiene Dios, el concepto que tienes de Dios va a definir tu comunión con el Dios que adoras. Interesante, ¿no? El concepto que tenemos de Dios va a definir tu comunión con el Dios que adoras. ¿Quién es Dios para ti? ¿Quién es Cristo para ti? Y en base a eso te vas a acercar, en base a eso lo vas a adorar, en base a eso lo vas a servir, en base a eso solamente vas a decir como aquel salmista, Salmo 78, si no me equivoco, ¿a quién tengo en los cielos? Sino a ti. Y fuera de ti nada deseo en la tierra. Amén. Digamos. Entonces, la oración no debe ser un rito, no es un recurso para obtener algo, no es un aliciente místico, una meditación trascendental o prácticas espirituales. Esto es un asunto de conexión espiritual real, una comunión con mi Padre. Y es interesante cómo en las películas aún leen la Biblia, es decir, sin ir lejos, James Cameron, alguien que también ha estudiado la Biblia para hacer esas películas de Avatar y el Ewok que se llama y la conexión que tienen y todo eso, eso es sacado de la Biblia. Pero muchos ya están haciendo otras cositas también, ¿no? En vez de orar. Bueno, otro tema. Digamos. Entonces, algunos lo usan como un aliciente místico y todo eso, pero es una conexión real que tenemos con nuestro Padre. Amén. Es algo real. Es esencia que define mi vida y hace brotar fruto en mi vida. Jesús dice que cuando uno ora como hijo, pide como hijo, toca y llama como hijo. Eso trae una respuesta. Te da primero su espíritu. Y el Padre se da a sí mismo, y es lo que hace un verdadero Padre, ¿verdad? Se da a sí mismo porque me salvó, me dio su espíritu, me selló, quiere llenarme, manifestarse en mí, tener una comunión. Y si profundizamos en la comunión, habrá abundancia de fruto. Es decir, si Cristo quitó lo que nos separaba entre Dios y el hombre, que era el pecado, entonces restauró lo que se perdió en el Edén, la comunión, la intimidad. Ahora tenemos un libre acceso para hacerlo. Pero a veces por los afanes de la vida, los quehaceres y tanta cosa que hay hoy en día o las distracciones,
dejamos de tener esa intimidad, esa comunión con Dios. Y al decir intimidad no estamos hablando de una religiosidad, no, sino que tienes ahí al Dios. Por eso que dice, ¿quién Dios como tú? Dice Deuteronomio. Otras naciones no tienen esos dioses que se acercan ante el pueblo. Solo Dios se acerca ante sus hijos, amén. Y no hay otros dioses. Entonces Jesús enseña el verdadero espíritu de la oración, esa sinceridad, con confianza, con entrega, tocar, llamar, insistir, porque es la comunión de un hijo a un padre. Ahora, para que haya fruto debe haber comunión. Y el fin no es el fruto, sino la comunión. Eso es el fin de la oración, tener comunión con el Padre. Porque un árbol va a dar frutos si está plantado bien. El fin de la agricultura es conectar bien. Si tenemos una verdadera comunión, el fruto va a salir, la naturaleza, la esencia. Si desarrollamos como hijos una conexión de comunión con el Padre, el fruto va a salir. Esa es la esencia, ese es el Padre nuestro. Quizá como un resumen de lo que es el Padre nuestro para que lo podamos comprender. Amén. Y con eso terminamos. Persiste en tu relación con Dios. Ese es el mensaje de esta parábola. El Señor contó una historia, dice ahí, para enseñar acerca más de la oración, para que no veas la oración como algo ritual, un formalismo, un legalismo o un rezo nada más sin entendimiento, no, sino para tener una intimidad con Él, para persistir en tu relación con Dios. Cuando tú hablas con tu padre o con tu madre y le pides algo y te niega, tú sigues insistiendo, ¿verdad? Sigues insistiendo, persistes en ello y pues si es la voluntad de tu papá, de tu mamá, te lo va a dar, pero tú tienes que insistir, persistir, ¿no? En Génesis 32, 27 y 28 dice, y el varón le dijo, ¿cuál es tu nombre? Y él respondió, Jacob. Y el varón le dijo, no se dirá más tu nombre, Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Nadie va a vencer a Dios, sino que aquí está hablando a alguien que lucha y persiste con Dios. Y así esa misma actitud que tuvo Jacob, decir, Señor, no te suelto hasta que me bendigas. O como Moisés, Señor, no me muevo de aquí si tú, Señor, si tu presencia no va conmigo. Señor, entonces no me voy, no me muevo. Ahí habla de una comunión, una cercanía con Dios. Y cuando Moisés bajaba de aquel monte, dice que su rostro era resplandeciente, ¿verdad? Porque muchos decían, wow, estuvo con Dios. O cuando aquellos discípulos, Pedro y Juan, que predicaban con denuedo y la gente decía, pero este no tiene ni estudios, decían. Pero han pasado tiempo con Jesús, se nota que ha pasado tiempo con Jesús. Y ahí se debe notar en nosotros cuando oramos, cuando agarramos también ahí al amigo, al compañero y oramos por él, oramos por ella. Amén. Porque Dios nos escucha. Amén. Eso no te tienes que olvidar. Dios nos escucha. Por eso, tocando la puerta correcta, llamando a quien debo llamar y a quien debo dirigirme, tocar como hijo, buscar como hijo, llamar como hijo. Pide y recibirás, dice la palabra de Dios. No es malo pedir, no es malo desear, pero hay que hacerlo bien. Amén. Desear y pedir no es malo. El Señor dijo, pedid y se os dará, pero hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre. También dice un pasaje, el Señor manda a pedir. No es pecado que pidamos, pero Dios también nos aconseja que lo hagamos bien, no para nuestros deleites, porque no vamos a recibir si pedimos mal. No reciben porque piden mal, para vuestros deleites, para nuestros fines. Pero si nuestra petición está de acuerdo a la voluntad de Dios, amén, el Señor lo hará. Amén. Y dice, todo lo que pidamos en su voluntad, dice el apóstol Juan, lo recibiremos porque lo hemos pedido conforme a su voluntad, parafraseando ese pasaje. Si bien la palabra de Dios dice que Dios a los que antes conoció allá en la eternidad, esto está parafraseado de Romanos 8:29, a estos predestinó, y a los que predestinó a estos fue que llamó, habla de la elección, y a los que llamó a estos justificó, y a los que justificó a estos glorificó para que lleven la imagen del Hijo. Así que es Dios quien produce en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad, para que después de nacer de nuevo podamos buscarle y desearle. Si Dios te conoció y te predestinó, ten por cierto que Él te va a llamar. Amén. Si vemos que el Señor quiere que nosotros toquemos la puerta, que nosotros llamemos, insistamos, y Dios no es como aquella parábola, un amigo, un anfitrión reacio, que no nos va a abrir o que es duro, no, es dadivoso y misericordioso. Amén. Es dador. Amén.
Y dice la palabra de Dios que el Señor es galardonador de aquellos que lo buscan. Amén. ¿Cuántos estamos buscando a Dios? Es la pregunta. Si no lo buscamos, déjame decirte que en la Odisea el Señor Jesús mismo era el que tocaba la puerta, porque lo habían dejado fuera. Y es triste que nosotros también dejemos a Cristo fuera de la ecuación. Y el Señor sigue tocando como caballero, sigue tocando. El Señor nunca te va a obligar, va a tocar y te va a llamar. Amén. Amén. Ponte de pie. Amén. ¿Se ha entendido la parábola? Amén. Que podamos insistir, amén. Que podamos persistir, mantengámonos fieles y como hijos pidamos a Dios. Amén. Como hijos acerquémonos al Padre. Por medio de Cristo tenemos el libre acceso. Amén. Y créame que cuando pides, tú vas a recibir. Y este tiempo vas a experimentar que Dios sí trae respuestas. Amén. Y cuando las traigas, cuando el Señor traiga esa respuesta, no te alejes de Dios. Amén. No te alejes de Dios. Por eso el salmista decía, Señor, no me des riqueza ni pobreza, manténme del pan necesario, porque si me das, me voy a olvidar de ti. Y si no me das, voy a blasfemar tu nombre. Por eso que cuando tú recibas algo que has pedido de Dios, ten por cierto, amén, que el Señor va a seguir buscando de ti, que tú sigas adorando a Dios. Porque no solo se le busca al Señor en los tiempos malos, sino cuando todo hay bonanza. Se sigue buscando a Dios. Amén. Dios amado y Padre bueno, gracias Señor por ese tiempo. Gracias por enseñarnos, Dios, mi Dios, más acerca de poder, Señor, tener esa comunión, esa intimidad contigo, Señor. Y esa intimidad, Señor, queremos, mi Dios, seguir insistiendo, seguir luchando, así como lo hizo Jacob, Dios. Luchar y persistir, Señor amado, pero no porque, Señor amado, queremos algo de ti. No buscamos tu mano, no buscamos, Señor amado, algo que nos dé solo los panes y los peces. Buscamos de ti, Señor amado, aquello, Señor, que nadie nos puede dar, Señor. Ese amor, ese consuelo, esa paz. Y sabemos que tú sabes de qué cosas tenemos necesidad. Por eso nos has enseñado que no se afanen por lo que han de vestir o lo de que han de comer. Vuestro Padre ya sabe de qué cosas tenéis necesidad. Cuán grande eres tú, Dios, Padre, que sabes de qué cosas tenemos necesidad. Y aún nos vistes, Dios, y aún nos das, Señor amado, sin merecerlo. Sabiendo que somos pecadores, sigues, Señor amado, insistiendo, mi Dios. Aún ayúdanos a poder también persistir e insistir en buscarte, Señor, en llamarte, en tocar la puerta, Dios, porque si clamamos, recibiremos, Señor. Si clamamos, Señor, tú nos mostrarás cosas, Señor, grandes y ocultas que aún no conocemos, Señor, porque tú te revelas, Señor, y aún tus secretos, Señor, son para tus siervos, dice tu palabra, Dios. Nos vas a mostrar, Señor amado, Dios, todo lo que tú, Señor, quieres mostrarnos, Dios. Pero tú quieres que te busquemos, Señor. Danos, Señor, ese deseo ferviente de buscarte más, Señor, de orar, de clamar, de quebrantarnos en tu presencia, Dios, de orar, Señor, si bien por cada necesidad, por la familia y por todo lo que están alrededor, por el prójimo o por las situaciones también que están pasando los países, Señor amado, pero también, Señor, enséñanos, Dios, a amarte, alabarte, adorarte, Dios, abrazarte, Señor amado, porque ¿a quién tenemos, Señor, en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseamos en la tierra. Ayuda, Señor, a mis hermanos, Dios, que este tiempo, Señor, tú nos ayudes a orar y a pedirte, Señor amado, Dios, a buscarte, y sabemos que recibiremos lo que hayamos pedido, porque todo lo hacemos, Señor, pidiéndote en tu voluntad. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Quiero orar por ti. Es María Esther. ¿Nos puedes presentar a las visitas? Amén. Randy y Carlita. Amén. Podemos darnos la vuelta y extender nuestras manos a ellos. Amén. Vamos a orar por ustedes. Amén. ¿Les parece? Carlita y Randy, ¿verdad? Amén. Oh Dios amado, te damos gracias por este tiempo. Y Señor, hoy oramos, Dios, por Carlita y por Randy, Señor. Tú conoces sus corazones, conoces su levantar, su acostar, sus luchas, sus pruebas, Señor amado. Y aún, Señor, el deseo que tienen sus corazones, Dios, en lo más oculto, Señor, que quizá todavía no te lo quieren presentar, pero yo te pido ese tiempo que les des esa convicción, esa seguridad, Dios amado, que tienen un Dios, Señor amado, que todo lo ve, que todo lo conoce, que tú quieres, Señor, que te podamos manifestar, Señor amado, y podamos entregarte todo lo que sentimos, aún nuestras cargas, nuestras luchas, Señor, y aún, Señor, agradecerte, Señor amado, también por las bendiciones que das. Te pido por Carlita, para que este tiempo tú guardes su corazón, guardes sus pensamientos,
que ella pueda también tener esa decisión y esa convicción de que sobre toda cosa guardada guarde su corazón. Y que este tiempo, Señor, tú cumplas los anhelos y las peticiones de su corazón y que ella se deleite en tus asuntos, Dios. Oramos por Randy, Señor, por este varón. También oramos para que ese tiempo, Señor, tú vayas afirmando sus pasos, guíe sus pasos, Dios, y que también aún tú lo sorprendas, Dios amado, en todas las situaciones que está pasando y las cosas que va a hacer, Señor, que pueda ver, Señor, que también tú, Señor, lo amas, Dios, y que también tú estás en medio de todo lo que él está haciendo, Señor. Guarda, Señor, a Randy, guarda a Carlita, guarda, Señor, sus vidas y a través de ellos a su familia. En el nombre de Jesús, amén. Podemos saludar a nuestros hermanos, amén. Sean bienvenidos, amén. Que el Señor los bendiga.